Bueno, aquí estás. Estás entrando en tu submarino sintiéndote un poco ansioso. Vas a descender cientos de metros debajo del agua para explorar el fondo del océano. Y tantas cosas pueden salir mal. Problemas técnicos, una presión de agua increíble, monstruos marinos peligrosos, misteriosos y escalofriantes sonidos. Espera, ¿qué? ¿Sonidos escalofriantes tan profundo bajo el agua? Sí, un extraño zumbido proviene de las profundidades del océano. Lo que lo hace aún más inquietante es que solo aparece durante el anochecer y el amanecer. Este ruido podría actuar como una campana de cena, ya que probablemente está relacionado con grandes grupos de criaturas marinas que se desplazan hacia arriba y hacia abajo en el agua para alimentarse. Pero hasta ahora es solo una teoría. Utilizando micrófonos submarinos de alta sensibilidad, investigadores registraron un misterioso zumbido de baja frecuencia a profundidades de 200 a 1000 metros. El sonido no era muy fuerte, apenas de 3 a 6 decibeles por encima del ruido de fondo habitual del océano. Para comparar, cuando alguien susurra en una biblioteca silenciosa, el sonido alcanza los 30 decibeles. El ruido submarino también tenía una cualidad zumbante o vibrante. Lo más extraño, a pesar de sus esfuerzos, los investigadores no pudieron identificar a una sola especie responsable del sonido. El ruido se origina en una región conocida como la zona crepuscular del océano. Esta es oscura y tiene pocos nutrientes, sin luz solar para la fotosíntesis. La vida allí depende de los desechos orgánicos que caen desde arriba, como organismos muertos o material de desecho. A la vez, aunque pueda parecer desolada, la zona crepuscular está lejos de estar vacía. Un estudio de 2015 estimó que hasta el 90% de los peces del mundo podrían vivir en esta zona, incluidas muchas especies aún por descubrir. Ahora, volviendo al misterioso ruido, los investigadores creen que el sonido podría estar vinculado a la migración vertical de pequeñas criaturas marinas como peces, camarones y calamares. Estos animales se desplazan hacia la superficie al atardecer para alimentarse de plancton y nutrientes. Utilizan la oscuridad para evitar a los depredadores y al amanecer regresan a las profundidades para esconderse. Esta migración, que es uno de los movimientos animales más grandes en la Tierra, involucra a miles de millones de organismos y ocurre diariamente. Los científicos sospechan que el extraño zumbido podría ocurrir durante esta migración, como una forma para que las criaturas se comuniquen o coordinen sus movimientos. También podría servir como una señal para indicar cuándo es seguro para un grupo subir a la superficie y alimentarse. Si algunos animales efectivamente usan el zumbido para comunicarse, podría ayudarnos a comprender mejor la vida en aguas profundas. Siempre se ha considerado que la zona crepuscular es un entorno silencioso, pero tal descubrimiento sugiere conductas sociales e interacciones complejas entre sus habitantes. Pero no solo el océano produce sonidos extraños, la Tierra también está zumbando constantemente. Por desgracia, no puedes escuchar esta banda sonora. Este zumbido no proviene de los terremotos, sino que es producido por vibraciones sutiles y continuas en la corteza del planeta. Son demasiado débiles para que las sintamos y solo pueden detectarse con un equipo especial. Los científicos saben desde hace tiempo sobre este fenómeno, el cual se llama oscilación libre, y han registrado este persistente zumbido. Los terremotos son los movimientos del suelo más notorios. Según el Servicio Geológico de los Estados Unidos, la Tierra experimenta aproximadamente 500,000 terremotos cada año. De esos, solo 100,000 son lo suficientemente fuertes como para ser percibidos, y alrededor de 100 causan daños notables. Pero en los momentos más tranquilos entre terremotos, el planeta sigue vibrando constantemente con movimientos más pequeños e imperceptibles. A diferencia de los sacudones repentinos de los terremotos, este zumbido es constante y uniforme, y es un subproducto de la actividad microsísmica. Los sismómetros, herramientas utilizadas para registrar las vibraciones del suelo, pueden detectar este sonido en cualquier parte de la Tierra. Durante años, los investigadores han estado debatiendo sobre los orígenes de este zumbido. Algunos pensaban que provenía de las olas del océano que se adentraban profundamente en el fondo marino. Otros creían que era causado por las olas que chocan en la superficie del océano. Para 2015, los científicos habían confirmado que ambos factores contribuían a la vibración constante de la Tierra. Y aunque este zumbido se ha registrado en tierra, ahora también tenemos grabaciones subacuáticas mucho más claras y detalladas. Para estudiar el zumbido, los investigadores utilizaron sismómetros esféricos en el fondo marino del Océano Índico, cerca de una isla al este de Madagascar.
Entre septiembre de 2012 y noviembre de 2013, colocaron 57 sismómetros de caída libre en un área de 2.000 kilómetros cuadrados. Estos dispositivos están diseñados para hundirse hasta el fondo del océano y registrar incluso las vibraciones más débiles. A lo largo del estudio de 11 meses, el equipo filtró el ruido de las olas del océano y las corrientes del fondo marino. Obtuvieron señales claras y consistentes del zumbido de la Tierra, con picos en frecuencias de entre 2,9 y 4,5 MHz, muy por debajo del rango audible para el oído humano, que comienza en 20 Hz. El descubrimiento del sonido de la Tierra desde el fondo del océano es más que una mera curiosidad científica. Les proporciona a los investigadores una nueva forma de estudiar cómo se mueve la energía a través de la corteza y el manto del planeta. En cualquier caso, el mundo que nos rodea está lleno de sonidos extraños que a veces permanecen sin explicación. Uno de los ejemplos más intrigantes es el bloop, un sonido submarino increíblemente fuerte grabado en 1997 por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos. El sonido duró alrededor de 1 minuto y comenzó como un rumor bajo que luego aumentó en frecuencia. Era tan fuerte que los micrófonos submarinos lo detectaron a lo largo de unos asombrosos 4.800 kilómetros. Inicialmente algunos expertos pensaron que era el llamado de una enorme criatura marina desconocida. Sin embargo, el NOAA luego determinó que la fuente probablemente había sido el desprendimiento de icebergs, cuando grandes piezas de los glaciares antárticos se desprendían y se estrellaban en el mar. El sonido conocido como Julia, un extraño ruido similar a un arrullo, podría haber sido producido por un iceberg que rozó el fondo del océano. Otro sonido apodado Train, debido a su semejanza con el ruido de las ruedas de un tren sobre la vía, probablemente se originó en el mar de Ross en la Antártida. Luego está el Upsweep, un ruido áspero y estacional que se ha detectado en el Océano Pacífico desde 1991. A pesar de años de investigación, su causa exacta sigue siendo incierta. El mundo submarino también tiene sonidos extraños que pueden describirse como coros de peces. Científicos que estudian la vida marina frente a la costa de Port Hedland en Australia Occidental descubrieron que muchas especies de peces cantan en coros sincronizados al amanecer y al anochecer de manera similar a las aves. Durante más de 18 meses, los investigadores registraron toneladas de sonidos, incluidos unos llamados similares al de una bocina de niebla de parte del pez joya africano y sonidos rítmicos de ba 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 del pez murciélago. Estas canciones de los peces, que a menudo involucran llamados repetitivos que se superponen en grandes grupos, son especialmente importantes para el apareamiento, la alimentación y el comportamiento territorial. Más adentro del océano, los investigadores de la NOAA también exploraron los sonidos del Challenger Deep, la parte más profunda de la fosa de las Marianas. Utilizaron un micrófono revestido de titanio que logró resistir la intensa presión, más de 1000 veces la presión atmosférica al nivel del mar. Durante 23 días, el grabador capturó una gran cantidad de ruidos, desde las canciones inquietantes de las ballenas hasta el retumbar de terremotos distantes. Ya hemos descubierto que el océano está lleno de sonidos extraños, pero también puedes escuchar ruidos raros sobre la Tierra. Uno de los más desconcertantes es el zumbido, un ruido de baja frecuencia reportado por personas en áreas específicas como Taos, Nuevo México o Bristol, Inglaterra. Este sonido a menudo es descrito como un zumbido tenue similar al de un motor, y su origen sigue siendo un misterio. Algunos investigadores piensan que podría ser un fenómeno psicológico donde las personas se enfocan en sonidos de fondo sutiles que de otro modo podrían ignorar. En cualquier caso, aún no se ha encontrado una respuesta definitiva. Las formaciones geológicas también pueden cantar. El puente arcoíris de Utah, un enorme arco de arenisca de 91 metros de altura, vibra como una cuerda de guitarra cuando está expuesto a sonidos, terremotos lejanos u olas cerca del lago Powell. Los científicos han estudiado sus frecuencias para comprender cómo tales vibraciones podrían afectar la estabilidad del puente con el tiempo. Curiosamente, los visitantes de este puente también han reportado haber escuchado sonidos de zumbido tenues. Los cielos también tienen sus propios ruidos inquietantes. Durante siglos, la gente en las regiones polares ha descrito sonidos leves de chisporroteo, estallidos y crepitaciones, acompañando a las auroras. Un investigador finlandés hizo las primeras grabaciones conocidas de estos sonidos y rastreó su origen hasta las descargas eléctricas en la atmósfera inferior, aproximadamente a 70 metros sobre el suelo.
Estas cargas, causadas por tormentas magnéticas que alimentan a las auroras, producen sonidos leves durante noches tranquilas y despejadas. Otros fenómenos naturales como los icebergs rozando el lecho marino o la actividad volcánica en el fondo del océano producen gemidos, retumbos y crujidos que los científicos estudian para aprender sobre los movimientos glaciales y la actividad geológica submarina. Yo mismo produzco muchos sonidos y retumbos inusuales, pero ese es un tema para otro video o para mi próxima evaluación médica anual. En el corazón de Asia hay un lago que contiene una quinta parte de toda el agua dulce líquida del mundo. Eso es más que los 5 grandes lagos juntos. Incluso si todos los ríos de nuestro planeta de repente cambiaran su dirección y se propusieran vaciar este lago, les llevaría un año entero terminar la tarea. Estoy hablando del lago más profundo del mundo, el Baikal. Si decides llegar hasta su punto más profundo, prepárate para un viaje de casi 1600 metros. El descenso requiere varias horas, pero el lecho del lago está aún más abajo, entre 8 y 11 kilómetros bajo la superficie. Esto significa que podría ser incluso más profundo que la fosa de las Marianas, que es el lugar conocido más profundo de la Tierra. La cantidad de agua que tiene sería suficiente para que todos en el planeta tuvieran algo que beber hasta por 50 años. Este poderoso lago gigante renueva completamente su agua cada 383 años. El Baikal cuenta con un gran equipo de entrega de más de 300 ríos y arroyos que llevan sus aguas directamente a él. Y solo un río fluye fuera del Baikal, el Angara, que va directo hacia el océano Ártico. Baikal no es solo el lago de agua dulce más profundo, sino también el más antiguo existente en el mundo. Se formó hace al menos 25 millones de años. Todo comenzó cuando la corteza terrestre decidió jugar al Tetris y creó el lago y las montañas circundantes. En algún momento, el Baikal debió haber sido solo un humilde lecho de río, pero luego los temblores y las fracturas sacudieron la tierra y la distancia entre las orillas se hizo más grande. Los niveles de agua subieron gracias a la fusión de los glaciares. Luego se formaron varios lagos que más tarde se fusionaron en uno. El Baikal es uno de los aproximadamente 20 lagos en el mundo que tienen más de 1 millón de años. Y dado que no fue perturbado por periodos glaciales, es un terreno de investigación perfecto para los científicos. Sus sedimentos de núcleo perforado profundamente pueden decir mucho sobre el clima de nuestro planeta en diferentes periodos. Dado que el Baikal se encuentra en una cuenca de rift con 2000 temblores sísmicos al año, el lago se está profundizando y aún crece en tamaño. Sus costas se separan aproximadamente al mismo ritmo que Sudamérica y África se están alejando una de la otra, así que tiene todo el potencial para convertirse en un océano. Otro detalle que el lago Baikal tiene en común con los océanos es que es rico en agua con alta concentración de oxígeno, incluso en sus profundidades más bajas. Esto es una de las razones por las cuales la fauna del lago es tan increíblemente rica. Alberga a más de 2.500 tipos de animales y 1.000 variedades de plantas. Alrededor de la mitad de ellos son únicos y existen solo en esta área, como las algas endémicas, el pez o omul del Baikal y el pez aceite del Baikal. También hay algunos osos, alces y linces que viven en sus orillas. Deben apreciar el hecho de que las temperaturas alrededor del lago siempre son más altas que en el resto de Siberia, gracias a su gran masa de agua. La mayoría de los habitantes del Baikal prefieren permanecer en el fondo del lago, pero hay un valiente al que conocerás si decides visitarlo. Conoce a la foca del Baikal, también conocida como nerpa. Es la única foca de agua dulce real en el mundo. Los ojos de la nerpa son tan tiernos que casi consiguieron el papel del gato con botas en Shrek. A mí me suena bien nerpa con botas. Estos ojos enormes están allí para ayudarlas a seguir a su pez pelágico favorito bajo el agua. Hay otras especies de focas que pueden manejar el agua dulce o usarla para reproducirse. Sin embargo, estas hermosuras pasan toda su vida en ella. Pero espera, ¿cómo es que las focas, que se supone son criaturas oceánicas, terminaron en un lago a kilómetros y kilómetros de distancia del mar? Hace unos 400.000 años, durante la era del Pleistoceno, estas criaturas aventureras viajaron río arriba y por sistemas de drenaje que conectaban el lago Baikal con el océano Ártico. Se cree que la foca anillada que todavía vive en el Ártico es el ancestro más cercano de la foca del Baikal. Hoy en día las focas del Baikal están confinadas a su hogar de agua dulce debido a los cambios en las vías fluviales.
y parecen estar bastante contentas con eso, ya que pueden elegir entre una gran variedad de alimentos para comer. Las focas suelen pasar el rato en las zonas norte y central del lago, pero se trasladan al sur en invierno. El lago se cubre de hielo, el cual utilizan como zona de descanso, al igual que sus primos oceánicos utilizan las rocas o la playa. Desde al menos 1969, en el lago Baikal han aparecido misteriosos anillos de hielo aleatoriamente aquí y allí. En algún momento se hicieron tan grandes que incluso los astronautas los avistaron desde el espacio. Los anillos generalmente aparecen a finales de abril, pero pueden estar ahí en enero o mayo. Durante un tiempo los científicos no pudieron descifrar cómo se formaban. Tenían todo tipo de teorías, y la más popular implicaba burbujas de gas metano que surgían desde las profundidades del lago. Pero luego los científicos notaron que algunos de los anillos se hallaban en aguas más someras, donde no ocurren emisiones de gas. Entonces un equipo internacional de científicos decidió resolver el misterio. Viajaron al lago Baikal, perforaron agujeros en el hielo y arrojaron sensores al agua. En el 2016, cuando empezaron la investigación, se enteraron de que 2 furgonetas se habían quedado atrapadas en los misteriosos anillos de hielo. Una vez que analizaron los datos de los sensores, resultó que el secreto detrás de los anillos era corrientes cálidas que fluían en sentido horario bajo su capa de hielo. Las corrientes eran menos intensas en el centro de los remolinos, por lo que el hielo que estaba sobre ellos era más grueso que en los bordes. Las aguas del lago son tan claras que puedes ver algunas partes extremadamente profundas a más de 39 metros de profundidad. Esto se debe a las montañas circundantes que desprenden hielo derretido. El plancton que vive en el lago también ayuda a limpiar los residuos flotantes. Cuando esta agua cristalina se congela, forma una capa de hielo inusualmente gruesa y transparente. El viento gusta de jugar al escultor en Baikal y crea piezas de arte únicas. Recoge el agua que, por supuesto, se congela y forma los diseños más inusuales, burbujas congeladas y carámbanos que nunca antes has visto. La ubicación y geografía del lago, junto con los ciclos de derretimiento y congelación, crean las condiciones perfectas para este taller de hielo. Incluso puedes ver rocas que parecen estar flotando. La parte inferior de la roca se congela en la superficie del hielo. Luego, los fuertes vientos desgastan el entorno, lo que deja un pedestal perfecto para la roca. Si crees que las rocas flotantes parecen espeluznantes, ¿qué te parece la versión del monstruo del lago Ness en Baikal? Los locales del pueblo Buriatia tienen una leyenda sobre el maestro dragón del agua que vive en el lago. En la mitología asiática se considera que un dragón es la criatura más poderosa que vive en la tierra. Creen que hay 4 dragones viviendo en los 4 mares, cada uno responsable de una de las direcciones cardinales. Baikal es el mar del norte en esta historia. Se supone que la imagen de este dragón está grabada en antiguos petroglifos en los acantilados de Baikal. También hay una pesada lámina de piedra que parece ser un monumento que data de algún lugar entre el tercer y noveno siglo a.C. En esta hay representado un misterioso monstruo acuático. Imagina las historias que esta piedra podría contar, haciendo eco de los susurros de una era pasada y dejándonos desentrañar el enigma de los acantilados de Baikal. La leyenda cuenta que un guerrero local estaba persiguiendo al dragón. Finalmente llegó a la isla más grande del lago Baikal, Olkhon. Estaba listo para enfrentar y derrotar a la criatura, pero la bestia se transformó en una hermosa chica y se casaron. Esto es un giro inusual a la clásica historia de derrotar al dragón y llevarse a la chica. Así las leyendas locales describen a ese dragón como un gigantesco esturión con un hocico casi similar al de un cocodrilo y un cuerpo blindado. En realidad el mítico monstruo debe ser uno de los muchos peces grandes que habita en el lago. Pueden permitirse crecer hasta varios pies de longitud gracias a los altos niveles de oxígeno en el agua. El esturión béluga puede pesar varios miles de libras, vivir hasta 50 o 60 años y nunca deja de crecer. En lo profundo del océano hay un lugar donde la presión es 1000 veces más fuerte que la que estamos acostumbrados en la superficie. Esta fuerza es suficiente para convertir instantáneamente a un humano desprotegido en polvo. Bueno, más bien en barro. Por eso los exploradores necesitan una gran preparación y un buen equipo para sobrevivir en condiciones tan extremas como las de la fosa de las Marianas. Tiene una quinta parte de la longitud del diámetro de la Tierra. Las personas que bajaron describen el lugar como frío, silencioso y muy pacífico.
Vieron un brillante manto de afloramientos rocosos rojos y amarillos. Y también había una gran variedad de animales pequeños, translúcidos y únicos. Sin embargo, el mito popular de que más personas han ido a la Luna que al lugar más profundo de la Tierra no es cierto. En total, 24 humanos volaron a la Luna y al menos 27 valientes almas se sumergieron en la fosa de las Marianas. La mayoría de ellos eran exploradores y no científicos propiamente dichos. Fueron allí solo por la emoción y también para recoger evidencia en video de diferentes especies, formaciones geológicas y objetos hechos por humanos. Los humanos comenzaron a viajar por el espacio y a las profundidades del océano prácticamente al mismo tiempo. El primer alunizaje fue en 1969 y la primera persona en descender al abismo Challenger, la parte más profunda de la fosa de las Marianas, lo hizo en 1960. Este lugar obtuvo su nombre por el barco británico HMS Challenger, que localizó por primera vez esta enorme fosa en el fondo del océano a finales del siglo XIX. Pasarían 8 décadas más antes de que un humano descendiera hasta allí. Los exploradores no lograron hacerlo en un submarino convencional. Utilizaron un tipo de sumergible llamado batiscafo. El oceanógrafo suizo August Pigault diseñó su propio vehículo en 1953. 7 años después, el sumergible logró hacer lo imposible, alcanzar una profundidad de casi 11.000 metros. Pero lo que los exploradores vieron fue apenas una fracción del tamaño total de la fosa. El hecho de que la fosa de las Marianas sea tan enorme es una de las razones por las cuales hoy en día está mayormente inexplorada. La ausencia de luz es otro problema importante. La luz solar es incapaz de alcanzar tales profundidades, por lo que toda la fosa, de arriba a abajo, yace en oscuridad absoluta. Debido a tales condiciones, el ecosistema es muy diferente al de las regiones más superficiales del Pacífico. Esto ejerce una inmensa presión sobre la vida marina. Y sí, el juego de palabras es intencional. Otra razón por la cual es tan desafiante sobrevivir allí es la temperatura. El agua se congela a 0 grados. En el fondo de la fosa de las Marianas, el océano está solo a unos pocos grados sobre el punto de congelación. Uno de los factores que ha impedido que esta zona se convierta en un gigantesco témpano de hielo es el hecho de que el agua salada tiene un punto de congelación ligeramente más bajo. La otra razón es la energía geotérmica que calienta el suelo del fondo lo suficiente como para que no se congele. Por eso, los sumergibles deben tener un aislamiento adecuado para navegar en estas condiciones heladas. Cuando llegaron al fondo, los investigadores descubrieron que este lugar desolado y severo alberga varias especies animales. Encontraron anguilas de diente de flecha, peces caracol y lombrices cucharón a varias profundidades. Incluso había pepinos de mar translúcidos de aspecto extraño y anfípodos parecidos a camarones. La mayor sorpresa fueron las esteras microbianas que prosperan con metano e hidrógeno del barro. Entre las especies, el pez caracol de las Marianas se destaca como un maestro del entorno, capaz de ir más lejos y más profundo en la fosa que sus competidores para alimentarse de presas. A pesar de su aspecto aparentemente frágil, el pez caracol se ha adaptado para soportar presiones extremas, un superpoder sin el cual no podría sobrevivir. Las formas de vida exóticas de estas profundidades no tienen un tamaño normal, ya que el gigantismo del océano profundo las hace crecer considerablemente más que sus contrapartes en otros ecosistemas. Un ejemplo es el gusano tubo gigante, que puede alcanzar los 2 metros de longitud. La ciencia tiene dificultades para explicar la causa exacta de esta forma de gigantismo. Las ventilas térmicas son solo una de las posibles explicaciones. Todos estos factores podrían ayudar a explicar el enorme intervalo de tiempo en la investigación de la fosa de las Marianas. La primera inmersión exitosa después de la expedición de 1960 se realizó recién en 2012. Fue entonces cuando el famoso director de cine canadiense James Cameron descendió en el Deep Sea Challenger. Debido a que pocos científicos han llegado allí antes o después de Cameron, no existe un mapa del punto más profundo de nuestro planeta. Sabemos muy poco sobre los océanos que cubren 2/3 de la superficie terrestre. Los investigadores han cartografiado solo el 5% hasta ahora.
La ciencia aún tiene mucho que descubrir en la fosa de las Marianas y otros lugares poco explorados de nuestro planeta. La selva amazónica es el mejor ejemplo de las regiones más inexploradas del mundo. La lista de razones por las cuales esta parte de Sudamérica es desconocida comienza con su vida silvestre. Jaguares, anacondas, pirañas, caimanes negros y arañas errantes son solo algunas de las criaturas que representan un riesgo para los investigadores. Las lluvias constantes durante todo el año provocan grandes inundaciones. A esto se le suman algunas corrientes traicioneras de los ríos, y se puede entender por qué los científicos han cartografiado un porcentaje tan pequeño del Amazonas hasta la fecha. En una región de Brasil cerca de Perú, Vale do Javari, hay al menos 14 tribus que nunca han tenido contacto con el mundo exterior. Las autoridades nacionales tienen la intención de mantenerlo así. El aislamiento de estos pueblos indígenas es la mejor manera de proteger su futuro. Lo mismo ocurre con una isla remota del Océano Índico. Después del trágico tsunami de 2004, helicópteros sobrevolaron la isla Sentinel del Norte para asegurarse de que sus habitantes estuvieran vivos y en buenas condiciones. Los sentineleses no estaban emocionados. Tomaron arcos y flechas para ahuyentar a los visitantes no deseados. Son una de las últimas tribus no contactadas en la Tierra. Aunque antropólogos y cineastas visitaron la isla a finales de los años 60, todavía no sabemos mucho sobre su población indígena. Está situada lejos de cualquier ruta de navegación en la bahía de Bengala. Sentinel del Norte no tiene un puerto natural y está rodeada por un arrecife poco profundo. Esto hace que el acceso a la isla sea posible solo en bote. Las autoridades indias, que reclaman la isla, han prohibido que personas ajenas la visiten por razones de seguridad. Las estimaciones sobre cuántas personas habitan la isla varían significativamente, desde tan solo 15 hasta 500. La isla no es pequeña. Es unas 5 veces más grande que un aeropuerto promedio. Aparte del contacto ocasional durante los últimos 2 siglos, los sentineleses deben haber estado aislados por un largo periodo. Están relacionados con otros grupos indígenas de las Islas Andamán, pero sus vecinos no pueden entender ni una palabra de su lengua. El continente de la Antártida no tiene asentamientos humanos permanentes. Las únicas personas que viven allí de manera periódica son científicos internacionales. Esta vasta extensión de hielo y nieve, de un tamaño similar al de Estados Unidos y México combinados, aún tiene muchas regiones donde los humanos no han puesto un pie. Las imágenes satelitales y las fotos tomadas desde el aire por los aviones de la NASA han cartografiado todo el continente, así que sabemos a dónde ir, pero no es tan sencillo. Las razones son todos los adjetivos que acompañan a la Antártida. Es el más frío, ventoso, seco y brillante de los 7 continentes. Esto lo hace prácticamente inhabitable. Más del 99% de su superficie está cubierta por una capa de hielo permanente. Su espesor varía desde 1,5 kilómetros hasta 5 kilómetros en algunos lugares. Esa es la mitad de la altura del monte Everest. La cordillera del Himalaya contiene la montaña sin escalar más alta del mundo, Kankar Punsum. También es la más alta de Bután. En el idioma local, el nombre de la montaña se traduce como Pico Blanco de los 3 hermanos espirituales. Por respeto a las creencias de la población local, las autoridades nacionales restringieron y luego prohibieron completamente el montañismo a principios del siglo XXI. Hasta el día de hoy, no hay evidencia de que algún escalador haya logrado alcanzar con éxito la cima de esta misteriosa montaña. Es uno de los lugares más intrigantes del mundo. Cubierto de obscuridad y a kilómetros de profundidad, este lugar extremo alberga criaturas y fenómenos insólitos. Su nombre es Fosa de las Marianas, y es la fosa oceánica más profunda de la Tierra. No es de extrañar que sea tan difícil de explorar. Debido a las arriesgadas condiciones, no es posible explorarla sin el equipo adecuado. Pero, ¿qué pasaría si lanzáramos una bola de acero ahí abajo? Comencemos por lo más básico. ¿Cómo se descubrió este agujero de enorme profundidad en el océano? El HMS Challenger lo identificó en 1875. El barco contaba con un equipo bastante sofisticado para su época, pero no era lo suficientemente bueno como para poder explorar la fosa por completo.
Algunas décadas más tarde, en 1951, otro barco, el HMS Challenger II, regresó al lugar mejor equipado. El buque contaba con una ecosonda y logró tomar medidas precisas de lo que parecía ser el punto más profundo de la superficie de nuestro planeta. Si la observaras en 2D, verías que la fosa mide 2.400 kilómetros de largo y 70 kilómetros de ancho en promedio. Además, parece una especie de cicatriz en forma de media luna cuando la observas desde arriba. Nada fuera de lo común hasta ahora, ¿verdad? Pues bien, si extendieras un cable desde la superficie del océano hasta el punto más profundo de la fosa, mediría la asombrosa cifra de 11 kilómetros. Si fuéramos capaces de mover el monte Everest, la montaña más alta de la Tierra, para cubrir la fosa de las Marianas, seguiría sin ser suficiente. Le faltaría aproximadamente 1,5 kilómetros. Al ser tan profunda, está casi completamente cubierta de obscuridad, ya que la luz apenas puede llegar a distancias tan extremas bajo el agua. La temperatura tampoco es agradable, apenas unos grados por encima del punto de congelación, pero la característica más peligrosa de todas es la presión del agua. Justo en el punto más profundo de la fosa, la presión es unas 1000 veces superior a la presión atmosférica estándar. No son muchos los que han intentado descender a la fosa de las Marianas. De hecho, el primer intento organizado tuvo lugar hace más de 60 años. Estuvo a cargo de Jacques Piccard y Don Walsh en un sumergible. Solo pasaron unas 5 horas descendiendo y apenas 20 minutos en el fondo. Por desgracia, no lograron tomar fotos. Antes de que estos dos científicos lograran descender, los especialistas creían que había pocas o ninguna posibilidad de que existiera vida ahí abajo debido a las condiciones, sobre todo por la presión extrema. Pero, mientras estaban en el fondo, las luces del sumergible divisaron una criatura muy plana. Como puedes imaginar, los recursos aquí son muy escasos. ¿Qué clase de criaturas viven aquí abajo? ¿Y cómo sobreviven dada la hostilidad del entorno? Sorprendentemente, en la fosa de las Marianas, viven una gran cantidad de animales. Algunas de estas criaturas recurren a sustancias químicas para sobrevivir, como el metano o el azufre, mientras que otros tipos de peces devoran la vida marina que es, más débil que ellos en la cadena alimentaria. Las criaturas más comunes que se encuentran aquí son los ctenóforos, los anfípodos y los pequeños pepinos de mar. Algunos de ellos se han adaptado al endurecer su caparazón, utilizando el aluminio extraído del agua de mar. Las criaturas más pequeñas, como los microbios, se adaptaron alimentándose de las sustancias químicas emitidas cuando el agua del mar golpea las rocas submarinas. En cuanto a la fauna, el pez caracol de las Marianas es la estrella de la zona. Es pequeño, de 7 a 22 centímetros, traslúcido y sin escamas, pero es el principal depredador de la zona. No es de extrañar que algunas personas creyeran que el antiguo megalodón podía seguir viviendo aquí. ¿Qué era el megalodón? Era el mayor depredador conocido en la historia de nuestro planeta. Básicamente, el tiburón más grande y desagradable que jamás haya existido. Los científicos creen que se extinguió hace bastante tiempo, y la idea de que todavía podría estar escondido en la fosa de las Marianas no tiene mucho respaldo. El megalodón tendría que haber aprendido a navegar en una completa oscuridad. Debería ser bioluminiscente o evolucionar para tener unos ojos enormes. Además, debido a su tamaño similar al de un autobús escolar, habría necesitado mucha comida. Los microbios y los pequeños peces caracol no habrían sido suficientes. Si dejaras caer una bola de acero en la fosa, ¿qué efecto tendría en ella? ¿Sería la bola lo suficientemente fuerte como para soportar tal presión? Analicemos los datos. Si suponemos que se trata de una bola de acero sólida, la presión en el fondo de la fosa no sería suficiente para afectarla y causarle un daño permanente. Sin embargo, tardaría 12 minutos en llegar al fondo del océano. ¿Y la temperatura? Bueno, resulta que la diferencia de temperatura en la superficie y el fondo de la fosa es bastante impresionante. Esto haría que la bola se encoja un poco, pero una vez que la bola regresara a la superficie, recuperaría su tamaño original. En caso de que la bola se quede atascada ahí, hay otra pregunta interesante a responder. ¿Se vería afectada por la corrosión? La corrosión del acero depende en gran medida de la cantidad de oxígeno en el agua. El nivel de oxígeno disuelto en el agua permanece constante a profundidades superiores a 5 kilómetros. Me ahorraré los cálculos, pero la bola de acero tardaría más de 10.000 años en oxidarse por completo bajo el mar. Sin embargo, no puedo evitar preguntarme
¿qué necesitaríamos los humanos para sobrevivir a profundidades tan extremas? Veamos lo que se usó en el pasado para explorar este misterioso lugar. Una pequeña cosa llamada espuma sintáctica. ¿Por qué? Porque es el único material que puede flotar y resistir la presión que se encuentra aquí. Sin este tipo de protección, nuestros pulmones colapsarían rápidamente. Es más, la presión del agua empujaría el líquido hacia nuestra boca, reemplazando el oxígeno por agua. Por otro lado, deberíamos contar con la muy necesaria capacidad de poder regresar a la superficie en caso de que algo no saliera según lo planeado. Una de las embarcaciones que se sumergió aquí tenía pesos de acero de casi 500 kilogramos fijados para asegurar su hundimiento. Estos pesos estaban conectados al barco mediante un tipo especial de cable que tenía un tiempo de corrosión mayor en el agua de mar, de 11 a 13 horas, por si algo salía mal ahí abajo y debían regresar más rápido. Dadas las duras condiciones del lugar, el problema del suministro de oxígeno también es muy importante. Cualquier buque que quiera volver a descender a la fosa de las Marianas tendría que considerar algún tipo de dispositivo capaz de reciclar el aire para reducir la cantidad de oxígeno a transportar. Y el último, pero definitivamente el no menor de los problemas, sería la electricidad. No creo que haya un enchufe para cargar el celular ahí, así que debe haber suficiente batería como para mantener todo el equipo necesario. Comunicación, suministro de oxígeno, dispositivos de iluminación, etc. Ninguno de estos problemas parece ser un gran reto en la actualidad, ya que, desde hace poco, es posible comprar una excursión por la fosa de las Marianas. 3 afortunados formaron parte de este proyecto en 2020. Fueron sumergidos en una esfera de titanio de 9 centímetros de grosor. Esto garantizó que no sintieran ningún cambio de presión ni ningún tipo de estrés fisiológico. Cada uno de los invitados participó en un viaje individual con una duración estimada de unas 14 horas. El descenso en sí duró más de 4 horas. Una vez que llegaron al fondo, tuvieron la oportunidad de presenciar algunas de las criaturas más extraordinarias del planeta. Luego llegó el momento de iniciar el ascenso, de 4 horas hacia la superficie. La fosa de las Marianas es el lugar más profundo y probablemente el más enigmático de la Tierra, lo que sea que eso signifique. En esta fosa en forma de media luna en el Pacífico Occidental viven criaturas extrañas, como el rape de aguas profundas, los tiburones duende y anguila, los peces cabeza transparente, los peces hacha. Resulta que solo 3 personas han descendido alguna vez por el abismo Challenger, en el extremo sur de la fosa de las Marianas. Allí, a una profundidad de casi 3.350 metros, los respiraderos burbujean dióxido de carbono y azufre líquido. Los volcanes de lodo entran en erupción bajo una presión 1000 veces mayor que en la superficie. Y no es un lugar al que quiero ir. Así que, adiós. Vuelve aquí. Ok, ya que hiciste clic. Sí, estás a punto de visitar lugares no menos misteriosos y espeluznantes que la fosa de las Marianas. Tu primera parada es México, la península de Yucatán, para ser precisos. ¿Ves esos sumideros sin fondo llenos de agua cristalina? Es agua dulce que cubre el agua salada que se filtra del mar. Los sumideros se llaman cenotes. Los mayas creían que estos pozos naturales eran las puertas de entrada al inframundo. Miles de cenotes creados por el derrumbe de roca caliza forman uno de los sistemas de cuevas submarinas más largos del mundo. Puedes perderte fácilmente en esta enredada y misteriosa red. Es hora de visitar el Caribe. Allí tendrás que llegar a una profundidad de casi 2,4 kilómetros para ver el campo de los respiraderos Bond Dam. Los respiraderos hidrotermales disparan corrientes de agua fangosa e hirviente a una temperatura que alcanza los 204 grados Celsius. Eso es casi suficiente para hornear una pizza. Estos montículos están hechos de talco, una sustancia como la del talco para bebés. El campo de los respiraderos Bond Dam es un oasis para especies extrañas. Una de ellas es una especie de camarón espeluznante, sin ojos. En cambio, están equipados con parches de células sensibles a la luz en la espalda. No tienes que viajar muy lejos. El próximo enigma en tu lista también está en el Caribe. Justo frente a la costa de Belice, hay un sumidero gigante. También es azul. Sí, ese es el Gran Agujero Azul. La cosa tiene aproximadamente 305 metros de ancho y más de 122 metros de profundidad. Una vez, hace mucho tiempo, este agujero era una cueva, hasta que las aguas crecientes la llenaron, haciéndola colapsar sobre sí misma. Cuanto más profundo desciendes en las aguas cristalinas del Gran Agujero, más oscuro se vuelve. Ves toneladas de cuevas llenas de estalactitas, pero ni siquiera intentes entrar en ellas a menos que quieras perderte irremediablemente.
Una vez que alcanzas una profundidad de 15 metros, notas que el agua brilla. Esa es la línea invisible que divide la parte superior salada del sumidero del abismo de agua dulce. Es hora de salir de allí. ¿Quién sabe con qué te puedes encontrar en las turbias profundidades? Tu próximo destino está frente a la costa noroeste del Pacífico. Hace unos años se descubrieron allí casi 500 corrientes de burbujas de metano. Debido a esas burbujas, los respiraderos recibieron el nombre de filtraciones de champán, que suena mejor que spa de gases. Los científicos todavía están desconcertados por este fenómeno. ¿De dónde viene el metano? ¿De unas vacas bajo el agua? ¿Por qué su temperatura es más cálida que la del océano circundante? Y lo más importante, ¿qué pasaría si lograras encender un fósforo en algún lugar cerca de una gran burbuja? El metano es un gas altamente inflamable, y prender fuego a una burbuja de metano, bueno, te haces una idea. Y ahora te vas a Islandia. El plan es sumergirse en Silfra, una fisura llena de agua pura de glaciar. Esta grieta de 62 metros de profundidad es el único lugar submarino en el planeta donde puedes tocar 2 continentes a la vez. Cuanto más profundo vas, más oscuro se vuelve. El paisaje rocoso parece de otro mundo. Los buzos que se atreven a visitar este increíble lugar corren el riesgo de congelar su equipo, sufrir hipotermia o no sobrevivir en absoluto. Después de todo, la temperatura del agua en la fisura de Silfra es de aproximadamente 2 grados Celsius durante todo el año. Brrr. Tu próximo destino es Escocia. Puedes desempolvar la gaita. Si buceas en el Golfo de Corryvreckan, un estrecho entre 2 islas, verás enormes rocas submarinas y agujeros profundos. Crean el tercer remolino permanente más grande del planeta, el sumidero de Corryvreckan. El agua se mueve allí a una vertiginosa velocidad, golpea las rocas submarinas y el lugar parece una olla con agua hirviendo. Las olas creadas en el proceso a veces alcanzan una altura de 4,5 metros y puedes escuchar el remolino rugiente desde 16 kilómetros de distancia. Se cree que el sumidero de Corryvreckan se ha tragado a decenas de marineros a lo largo de los siglos. Fueron sorprendidos por la ferocidad de este fenómeno natural y sumergidos en el agua en un abrir y cerrar de ojos. Ok, basta de gaitas. Tus aventuras son cada vez más extremas. Te diriges a la Antártida. Allí en el océano Antártico encontrarás la barrera de hielo de Ross. 10 o 5 veces muy rápido, pero más tarde, no ahora. Es aproximadamente del tamaño de España, con el océano debajo que contiene tanta agua como el Mar del Norte. Una vez los científicos perforaron todo este enorme trozo de hielo. Imagina su asombro cuando encontraron vida en esas condiciones extremas. Los investigadores se encontraron con docenas de especies misteriosas que no se conocían antes. Los más desconcertantes fueron los peces que nadaban boca abajo y las anémonas de mar que colgaban en las aguas heladas. Oye, espero que no te asusten los lugares extraños, con una reputación dudosa. ¡Guau! ¡Qué pena, porque estás a punto de visitar el Triángulo de las Bermudas! Es un área entre las Bermudas, Florida y Puerto Rico, donde los aviones y los barcos parecen desvanecerse en el aire. Por primera vez, este lugar llamó mucho la atención en 1945. Fue entonces cuando 5 aviones de la Marina de los Estados Unidos desaparecieron durante un entrenamiento. Antes de que se perdiera el contacto por radio, el líder del vuelo dijo: "Estamos entrando en aguas bravas. Nada parece estar bien". Después de eso, los aviones con 14 hombres desaparecieron. Y, aún más aterrador, un avión de rescate con 13 personas a bordo tampoco regresó. Algunas personas creen que la ciudad mítica de la Atlántida se encuentra en la parte inferior del triángulo. Afirman que sus habitantes utilizan tecnologías extraterrestres para hundir barcos y estrellar aviones. Otros culpan a fenómenos naturales raros e inexplorados, por ejemplo, anomalías magnéticas o bolas masivas de gas metano inflamable. Ahí vamos de nuevo. Entonces, si un relámpago encendiera una burbuja de metano gigante cerca de un barco o un avión, esto probablemente podría hacer que se hundiera sin dejar rastro, excepto por el olor. Pero el metano se encuentra en todas partes del mundo y nunca se comporta de esta manera. Algunos expertos no están seguros de que haya un misterio que explicar. Muchas rutas concurridas pasan por esta zona. No es de extrañar que más barcos y aviones se hundan allí que en cualquier otro lugar. Ahora prepara algo de ropa abrigada, te diriges al norte otra vez. Tu destino es Cabo Desolación en Groenlandia. Lindo lugar. En 2012, investigadores canadienses tomaron muestras del agua en esa área, y su equipo volvió a la superficie con pedazos de coral adheridos. Así fue como se tropezaron con un arrecife de coral de agua fría.
Estos corales rosados únicos pueden sobrevivir fácilmente sin luz solar y vivir en fuertes corrientes a 900 metros debajo de la superficie. Otro lugar único que no te puedes perder se encuentra entre Groenlandia y Siberia. La dorsal de Gäkel es la parte más profunda y remota del sistema global de dorsales en medio del océano. En algunos lugares alcanza una profundidad de más de 4,8 kilómetros. Es natural que los rincones más oscuros de este mundo submarino permanezcan sin explorar. Fascinantes reacciones químicas que ocurren en el fondo de la cresta producen fluidos calientes ricos en minerales. Los vomitan de los respiraderos del fondo marino como estudiantes de primer año de universidad en una fiesta, y dado que estos respiraderos están aislados del resto del océano, son hábitat de criaturas extrañas que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Tu próxima parada es frente a la costa de Cuba. Columnas circulares, pisos empedrados, estructuras de piedras simétricas. Así se ve la ciudad submarina cubana. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué una gran ciudad fue abandonada a una profundidad de más de 600 metros? Mucha gente cree que esas son las ruinas de una civilización olvidada hace mucho tiempo. Pero los científicos tienen sus dudas. Afirman que la ciudad perdida no es más que un fenómeno natural que apareció hace unos 5 millones de años. Las estructuras en forma de disco y rosquilla a menudo aparecen alrededor de las áreas del lecho marino donde se liberan los gases naturales. De nuevo con los gases. Y cuando vengas a visitar el Mar de los Sargazos en medio del Océano Atlántico Norte, no encontrarás sus orillas. En cambio, está rodeado por poderosas corrientes oceánicas. Son las mismas corrientes que convierten el mar en una gigantesca convención de densas algas marrones. En el siglo XIX se descubrió un barco francés en el Mar de los Sargazos. Sus velas estaban desplegadas, pero no había ni un solo miembro de la tripulación a bordo. Esta misteriosa desaparición hizo creer a la gente que las algas eran carnívoras. El Mar de los Sargazos es de hecho un lugar extraño. Siempre es inquietantemente tranquilo y anormalmente cálido, a pesar de estar rodeado por las aguas heladas y agitadas del Océano Atlántico. ¿Podría uno de estos extraños lugares convertirse en el hogar del depredador marino más grande de todos los tiempos, el megalodón? Los dientes del tiburón gigante, algunos más grandes que la mano de un hombre adulto, se han encontrado en casi todo el mundo. Pero como estas criaturas preferían las aguas cálidas y poco profundas, vivían a lo largo de las costas de todos los continentes excepto de la Antártida. En otras palabras, sería una pérdida de tiempo buscar al depredador gigante en las profundidades de la fosa de las Marianas, en Groenlandia o en los cenotes mexicanos. Pero entonces, ¿podría elegir las aguas del Caribe para esconderse del bullicio del mundo moderno? No te hagas ilusiones. No ha habido pruebas de que el megalodón exista en estos días. No era un animal tímido y esquivo. Y aún así, nadie ha visto a este tiburón gigante al acecho recientemente. Ni siquiera cerca del spa de gases. Imagina encontrar una criatura tan enorme que podría empequeñecer incluso a los animales marinos más grandes conocidos hoy en día. Los científicos descubrieron los fósiles de esta bestia en la costa de Inglaterra y creen que una vez dominó los mares. La nueva especie fue nombrada Ichthyotitan severnensis, pero afortunadamente los científicos la apodaron monstruo de Lilstock. Sus longitudes estimadas oscilan entre 22 y 26 metros de largo, casi tan grande como una ballena azul. El megalodón ni siquiera se le podría comparar, ya que medía solo unos 18 metros. Y lo increíble es que este fósil que encontramos ni siquiera era un adulto, así que quién sabe cuál era su tamaño real. La primera pieza del monstruo de Lilstock fue descubierta en 2016 en la formación Westbury. Los investigadores hallaron una mandíbula de 1 metro que le pertenecía a una especie desconocida. Durante años este único fragmento los estuvo volviendo locos porque no tenían idea de qué animal se trataba. Luego, en 2020, ocurrió un milagro. Un padre con su hija de 11 años encontraron la segunda pieza del fósil en una playa. Este descubrimiento condujo a más hallazgos. Finalmente, en 2022, se halló la última pieza del literal rompecabezas de la mandíbula enterrada a lo largo de la costa de Somerset. Este leviatán pertenecía a la familia de los shastasáuridos. Tanto el monstruo del Lilstock como otros shastasáuridos compartían un ancestro, por lo que todas las especies de esta familia son muy similares entre sí. Por ejemplo, todos ellos fueron los reptiles marinos más grandes que jamás hayan existido. Aunque nuestro monstruo del Lilstock es mucho más grande, la mayoría de los shastasáuridos podrían crecer hasta solo 21 metros de largo.
y es posible que el monstruo de Lilstock, al llegar a su pleno crecimiento, alcanzara hasta 30 metros y medio o incluso más. Ambos cuerpos eran simplemente perfectos para surcar los mares antiguos. Estos titanes eran elegantes y esbeltos con un hocico alargado. Otros animales marinos de la época eran más pequeños y se parecían más a los delfines. Los shastasáuridos tenían extremidades largas y aplanadas adaptadas para nadar eficientemente. Sus cráneos contaban con grandes órbitas oculares, lo que indica que tenían una excelente visión. Si estuvieras en el océano sin importar la hora o dónde te escondieras, podrían encontrarte. Además, eran increíblemente rápidos y podían sumergirse a grandes profundidades. Por supuesto, todas estas características los convertían en los depredadores más aterradores. Comían prácticamente de todo, incluido peces y calamares, y también a ti si estuvieras allí. Probablemente atrapaban a sus presas como lo hacen las ballenas, abrían sus enormes bocas y literalmente succionaban a los peces. Lo que hace al monstruo de Lilstock especialmente aterrador es que se destaca en la competencia de mandíbulas. Las mandíbulas de otros shastasáuridos eran un poco más débiles, por lo que cazaban peces más pequeños, algo así como las orcas de hoy en día. Necesitaban grandes cantidades de alimento, lo que nos indica que los océanos del Triásico en la Tierra tenían redes alimenticias ricas y productivas. Pero el monstruo de Lilstock tiene esta característica única. Podía abrir su mandíbula casi 90 grados hacia arriba. También tenía un montón de poderosos músculos alrededor. Sus mandíbulas eran espantosamente fuertes, así que mientras otros cazaban algunos calamares, el monstruo de Lilstock probablemente atrapaba peces grandes e incluso otros reptiles marinos. Fósiles de shastasáuridos han sido encontrados en todo el mundo, desde América del Norte hasta Asia. Esto significa que estas criaturas dominaron y aterrorizaron los océanos durante millones de años, aunque ni siquiera ellos estaban completamente a salvo de los carroñeros. Y es por eso que ahora nos cuesta encontrar estos fósiles. Los carroñeros no dejaron ningún rastro de ellos. Entonces, aunque encontramos algunos fósiles de esta familia marina, en su mayoría siguen siendo un misterio para nosotros. Vivieron en los océanos hace unos 200 millones de años durante el período Triásico tardío. La Tierra lucía completamente diferente en aquel entonces. Todos los continentes estaban unidos en una sola Pangea, una enorme masa terrestre. Algunas partes de este supercontinente estaban cubiertas de exuberantes bosques de coníferas, mientras que otras eran desiertos áridos y praderas abiertas. Fue antes del famoso período Jurásico, pero ya existían los primeros pterosaurios y anfibios. Parece que esos monstruos eran increíblemente resistentes. El período Triásico fue súper inestable, pero sobrevivieron a muchos cambios en el entorno. Bueno, hasta el último. La extinción del Triásico surgió de la nada. Fue uno de los 5 grandes eventos de extinción de la Tierra. Eliminó casi todas las especies del planeta, incluidos estos leviatanes. Aún no está claro qué sucedió exactamente, pero parece que hubo una gran actividad tectónica. Los volcanes en los océanos estaban enloquecidos en ese entonces. Estas erupciones volcánicas masivas probablemente alteraron el clima y la química oceánica, lo que llevó a la extinción de muchas especies. Los científicos tienen una teoría de qué podría haber ocurrido porque hubo una lluvia de cometas que volaban hacia nuestro planeta desde la nube de Oort. Esto probablemente sucede cada 200 millones de años. Yo no estaba presente entonces, así que solo estoy especulando. En cualquier caso, después de la extinción, la Tierra tardó un tiempo en recuperarse. Luego entró en el famoso período Jurásico. Más aterradores monstruos marinos estaban en camino. Uno de ellos nos dejó un cráneo colosal. Este fósil tiene 150 millones de años de antigüedad y también pertenecía a una bestia marina de la época jurásica. Lo llamaron el T-Rex. El nombre le queda muy bien. Este monstruo podría haber partido un coche a la mitad de un solo mordisco. También fue descubierto por accidente. Un entusiasta de los fósiles caminaba por la costa jurásica. Este lugar es famoso por tener montones de fósiles antiguos, todo debido a la erosión y el clima tormentoso. Normalmente la gente encuentra pequeños fósiles en espiral aquí. Sin embargo, esta vez descubrió un fósil de un monstruo marino gigante. Emocionado, contactó a científicos. Llegaron al lugar de inmediato y luego tuvieron que descender cuidadosamente por un acantilado para buscar el resto del cráneo. Este fragmento por sí solo mide 2 metros de largo. Resulta ser una especie de pliosaurio recién descubierta. Depredadores gigantes de los antiguos mares. Los pliosaurios estaban entre los mayores depredadores marinos de la historia. Algunos de ellos crecían hasta 12 metros de largo.
Usaban sus enormes dientes para capturar y devorar presas, incluyendo otros reptiles. Bueno, al menos estas criaturas están lejos de nuestro tiempo. Pero, ¿qué hay de los horrores que aún viven en nuestros océanos? Recientemente, biólogos descubrieron el animal más largo del mundo, el cual sigue vivo hasta el día de hoy. Lo encontraron frente a la costa de Australia, en la costa de Gascoyne, un lugar muy misterioso y poco explorado. Allí, vehículos submarinos se toparon con un aterrador sifonóforo de 46 metros de largo. Eso es el doble de longitud que muchas ballenas azules y el triple de largo que una ballena jorobada. ¿No se parece un poco a uno de esos gusanos de cuerda de juguete? Pero esta criatura no es nada amigable. Es un depredador submarino en forma de cuerda. Lo que da más miedo es que esto en realidad no es solo una criatura. Es una colonia de pequeños clones que trabajan juntos como uno solo. Básicamente, una conciencia colectiva. Juntos se despliegan como una sola cuerda larga en el agua. Esta criatura podría ser el sifonóforo más largo jamás encontrado, y fue descubierto a una profundidad de alrededor de 609 metros. Los sifonóforos, similares a las medusas, capturan a sus presas colgando tentáculos urticantes en el agua. Cuando estos tocan pequeños crustáceos y peces, los paralizan. Luego son llevados hasta el cuerpo de la colonia. Las expediciones a los cañones submarinos de Australia Occidental definitivamente valieron la pena. Junto con ese sifonóforo, los científicos han descubierto hasta 30 posibles nuevas especies marinas, entre ellas un nuevo pulpo o calamar, un pepino de mar de cola larga, esponjas de vidrio y grandes hidrozoos, colonias de animales que se asemejan a medusas al revés. Ninguna de estas especies había sido vista antes en Australia, pero la mayoría no resultaron tan aterradoras como la que fue descubierta recientemente en el Golfo de México. Esta criatura parece salida de un thriller de ciencia ficción. Un calamar magnapiña de 8 metros de largo o calamar de aleta grande fue descubierto cerca de una plataforma petrolera marina a una profundidad de más de 2.300 metros. Tiene tentáculos increíblemente largos y elásticos que pueden ser de 15 a 20 veces más largos que él. Los mantiene en ángulo recto con respecto a su cuerpo, lo que le da un aspecto aún más espeluznante, casi como si tuviera codos. Y sí, es otro depredador de las profundidades marinas. Estos 10 tentáculos probablemente ayudan al calamar a atrapar a sus presas y arrastrarlas al fondo del mar. Sabemos muy poco sobre esta criatura de aspecto extraterrestre, pero es muy difícil de encontrar y estudiar. Y si piensas que sus tentáculos son terribles, solo mira a estas criaturas con 20 brazos. Esta cosa parece una abrazacaras. Esta nueva especie acecha en las profundidades congeladas de la Antártida. Los expertos estaban buscando animales marinos crípticos conocidos como Promachocrinus o estrellas de pluma antárticas. Son algo similares a las estrellas o los pepinos de mar, pero tienen una apariencia de otro mundo y pueden vivir hasta 1981 metros bajo la superficie. Pero a pesar de su bonito nombre, su apariencia no es nada linda. Tiene un cuerpo extraño parecido a una fresa del cual se desprenden 20 brazos delgados. Su color varía de un púrpura a un rojo oscuro, y los brazos tienen diferentes longitudes y grosores. ¿Quién sabe cuántas más de estas aterradoras criaturas descubriremos en el futuro?